Hoy vamos a presentar el webinario Finanza en la práctica de micros y pequeñas empresas. ¿Sabías que el 95% de las pequeñas empresas cierran sus puertas en los primeros 5 años? Dime que sí, eso es una gran revelación. En este webinar te voy a revelar los 3 secretos que te harán ganar dinero todos los días y la estructura perfecta del flujo de caja. ¿Ven ustedes la importancia del tema? 3 secretos que te harán ganar dinero y la estructura perfecta del flujo de caja. Entre los secretos que vamos a ver hoy tenemos el primer secreto: tener absoluto control de cada dinero que entra y sale de la forma correcta. El segundo secreto: no entender correctamente la lógica del punto de equilibrio. Y el último secreto: saber, de hecho, lo que traería más ganancias a su empresa. Más del 60% de los empleos del país son creados por las micro y pequeñas empresas. Salvar empresa implica proteger los empleos del país. La gran oportunidad: los empresarios se preocupan cada vez más por las finanzas de micro y pequeñas empresas. Empresas para saber si ganan o pierden dinero. 60% no lo saben. Recuerden esto: 60% de los empresarios de micros y pequeñas empresas no saben si ganan o pierden dinero. Aquí vemos la gran preocupación que tiene el microempresario. Ven que las informaciones que reciben ahora no le permiten gestionar correctamente las finanzas de su empresa. Soy uno de los profesionales que más ha estudiado las finanzas de micros y pequeñas empresas. Esto me da una cierta credibilidad. Ahora vamos a comenzar la historia. Esto lógicamente comenzó con el momento en que me jubilé del lugar donde estaba trabajando. Y en ese momento, con mi título de maestría y doctorado obtenido en el exterior, me consideraba la persona con mayor conocimiento y prácticas de contabilidad y finanzas del país. Yo estaba trabajando en el Banco Central. Estuve casi 4 años en el exterior haciendo el doctorado. Pero con una pequeña salvedad. Eran finanzas para grandes empresas. Finanzas para grandes empresas. Luego, lógicamente, ya no quería ser más empleado y la salida que tuve es convertirme en consultor. Y ahí, después de trabajar e investigar, descubrí una cosa muy importante: que las finanzas de las grandes empresas no servían para las micro y pequeñas empresas. Principalmente, las micro y pequeñas empresas no tienen la estructura suficiente en términos de recursos humanos y financieros. Eso es una gran verdad. Y descubrí con 600 horas de trabajo e investigación que existían herramientas específicas para controlar y gestionar las finanzas de las micros y pequeñas empresas. Existían herramientas específicas.
que la única información adecuada lo proporcionaba el flujo de caja, con una estructura perfecta, no el flujo de caja que se enseña que se enseña en las universidades y en los libros. Esta es la estructura del flujo de caja que normalmente nosotros vemos en los cursos y en las universidades. Una entrada inicial, las entradas, la salida y el saldo. Lógicamente aquí tenemos las entradas de 67.564, una salida de 65.199 y el saldo de 2.394. Eso es lo que normalmente vemos. Muchas veces la salida está un poco más discriminado, pero en síntesis era lo que vemos en la realidad. Yo pregunto, con esta estructura del flujo de caja, ¿es posible conocer de un vistazo dónde está el problema? La respuesta es no, no es posible. Es imposible. Y por eso hablamos de que estaban mal estructurados. Y consecuentemente, lo que aprendimos o tenemos enfrente no servían mucho para fines principalmente de control financiero. Eso me llevó a seguir investigando. Consulté agentes de la SEBRAE y contraté un consultor específico para pequeñas empresas que es 4Blue. Y ahí descubrí la estructura perfecta del flujo de caja. Ahí se originó mi método. No es lo que estamos viendo, es la estructura perfecta. Por la estructura perfecta del flujo de caja, era posible determinar en cuestión de segundos dónde estaban los puntos críticos de una micro y pequeña empresa. Y comencé su divulgación a través de seminarios durante más de 4 años y artículos en mi sitio web www.finanzanlapractica.com y al menos 6 cursos talleres. Esto desde luego, con las 600 horas gastadas, me convirtió en un verdadero experto en finanzas de micro y pequeñas empresas. Y esto también aspiro para mis alumnos. O sea, quiero que los alumnos se conviertan en expertos en finanzas de micros y pequeñas empresas. Lo importante es que yo estuve donde tú estás. Por eso te entiendo. Esta historia también puede ser la tuya. Problemas y dolores. Muchos de los empresarios de las pequeñas y medias empresas van a dormir, ¿verdad? Sin saber si estaban ganando o perdiendo dinero, ya que no tenían la información adecuada, ya que la contabilidad solo servía para fines fiscales. Necesitaba otro tipo de información. Esos empresarios necesitaban saber si la empresa está ganando o perdiendo dinero en el día a día. También necesitaban de la estructura perfecta del flujo de caja, no esa que les presenté inicialmente. De esta forma, encontrar los grandes números y tomar decisiones basadas en esos números. La consecuencia de no tener una estructura perfecta del flujo de caja le llevaba a esos empresarios a manejar su empresa con los ojos cerrados, sin saber si ganaba dinero.
Ellos no sabían dónde estaban el punto crítico de la empresa. Si surgía algún problema, no sabía cómo solucionarlo. Bueno, inicialmente te había prometido entregar los 3 secretos y la estructura perfecta del flujo de caja. Y ahí nos vamos. Esta es la parte de contenido de este webinario. El secreto 1, como mencionamos, era tener absoluto control de cada dinero que entra y sale de la forma correcta. El secreto 2, no entender correctamente la lógica del punto de equilibrio. Y tercer secreto, saber de hecho qué es lo que más le conviene a la empresa. Bueno, vamos a hablar ahora del secreto 1. Tener absoluto control de cada centavo que entra y sale de la forma correcta. Si no tienen ese control financiero, necesita implementarlo de inmediato. Tener ese control es una gran victoria, pero ese no es todavía a lo que queremos llegar. Usted precisa analizar los números con la metodología correcta. La principal herramienta de análisis financiero para las pequeñas empresas está en el flujo de caja, pero en la estructura perfecta. ¿Está de acuerdo? Teniendo esta estructura perfecta, se eliminaría la objeción del empresario de no saber si gana o pierde dinero. Y la ventaja es que con solo 15 minutos por día, el empresario puede registrar la entrada y salida y el flujo de caja ya viene automáticamente. Solo 15 minutos por día. El secreto 2. Todos los días escuchamos hablar del punto de equilibrio, pero conocemos inclusive cómo calcular y algunos conceptos. Pero precisamos saber que dentro del concepto del punto de equilibrio y mirando la fórmula, eso puede ser traicionero. Aquí vemos la fórmula del punto de equilibrio. Gastos fijos dividido porcentaje media del margen de contribución. O sea, esto nos lleva a decir sin equivocación que la suma de los gastos fijos no representa el punto de equilibrio. De estos gastos fijos se resta el margen de contribución. Y eso hace que por cada dólar que se gasta, se necesita ganar mucho más de $1 de dinero, ya que una parte va para cubrir el gasto de contribución. Un dólar de ingreso, entonces, una parte va para cubrir los gastos variables, otra parte va para cubrir los gastos fijos y finalmente el que resta es lo que se destina para cubrir otros gastos. De ahí que si una empresa quiere aumentar las ganancias, muchas veces le resulta más fácil reducir los gastos. ¿Está de acuerdo con esto? Gasto es el mismo que cortar las uñas, pero cuando no entiende correctamente la lógica del punto de equilibrio, uno no sabe cómo cortar. Los gastos desnecesarios en la empresa le hace perder dinero y mucho dinero todos los días a la empresa. Finalmente, como sabemos, $1 de gasto equivale mucho más que $1 de ingresos de verdad.
¿Qué implica esto? Si nosotros tenemos 100 de ingresos y tenemos gastos, entonces primeramente de esos ingresos sacamos dinero para cubrir los gastos variables, dinero para cubrir los gastos fijos. Por eso necesitamos muchas veces más de $1 de ingreso para cubrir los gastos. Consecuentemente, la objeción principal aquí es que de no tener tiempo para controlar los gastos, por menores que sean, ya que un ingreso, ya que necesitamos mayores ingresos para su cobertura. El último secreto, el no saber qué le traería más ganancia a la empresa. Vender más, eso hablamos de cantidad. Vender más caro, disminuir los costos variables, disminuir los costos fijos. Y aquí tenemos, en este gráfico, tenemos cómo incrementar la ganancia. Vender más en cantidades, vender más caro, reducir los costos variables y reducir los costos fijos. Entonces, esa es la forma de incrementar la ganancia. O sea, por vender más, muchas veces no conseguimos incrementar la ganancia. Lo mismo puede suceder con vender más caro o con vender o reducir los costos variables o reducir los gastos fijos. Entonces necesitamos de una herramienta que nos permita identificar qué es lo que debemos reducir. A esta herramienta vamos a desarrollarlo durante el curso y le llamamos turbinador de ganancia o acelerador de ganancia. Aquí la objeción principal es que es trabajoso analizar los factores sin tener las herramientas adecuadas para simplificar este trabajo. Ahora pregunto de nuevo, ¿está de acuerdo que ganar dinero es el mayor objetivo de la empresa y que existen 3 secretos? Y si no aplicamos estos secretos, principalmente el primero, vamos a continuar perdiendo dinero. Bueno, el otro punto que prometí hablar con ustedes sobre la estructura perfecta del plan de cuentas. Es importante aquí, primeramente, hacer una breve mención de estos conceptos. Los ingresos son producto de las ventas, pero la venta que se recibe en dinero. A la par de los ingresos tenemos los costos variables. Son los gastos que están relacionados directamente con el ingreso en dinero. Es decir, básicamente la compra de mercaderías va directamente relacionada a los ingresos. En este caso, no en el momento de compra, es cuando pagamos a los proveedores. Los gastos fijos, como el pago de alquiler, agua, luz, teléfono, son también muy importantes. Tenemos después las inversiones. Son también un gasto muy especial. Es un gasto que va a implicar en el futuro mayores ingresos. Y por último, vamos a tener las entradas y salidas no operacionales.
¿Qué son estas? Las entradas y salidas no operacionales son gastos que no están relacionados a la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, una entrada por préstamos obtenidos, una entrada por aporte de los socios. Son entradas de dinero, pero no son operacionales. El pago de dividendo, la devolución del préstamo, también son salidas no operacionales. Entonces, como ven ustedes aquí, tenemos ingresos y gastos relacionados al negocio e ingresos y gastos no relacionados al negocio. Y esto lo tenemos que plasmar en una estructura perfecta del flujo de caja. Primeramente, tenemos que registrar los ingresos por ventas. A esto le resacamos los costos variables. Estoy hablando de ingresos y costos variables en dinero. Y tenemos el concepto de margen de contribución. Le quitamos los gastos fijos y tenemos la ganancia operacional antes de inversiones. Tenemos las inversiones y, por último, la ganancia operacional después de las inversiones. Todo esto son resultados de las operaciones. Posteriormente tenemos las entradas no operacionales, las salidas no operacionales y tenemos el resultado neto. Esto es fundamental. Le voy a demostrar subsiguientemente la importancia de este concepto. Bueno, aquí vamos a ver el flujo de caja de una hamburguesería. Esta es la primera opción que vimos, donde colocábamos todas las entradas por la venta de hamburguesas y la salida. Y tenemos el saldo, 2.394. Este flujo de caja les mencioné ya al inicio que nos sirve de mucho. Usted tiene mucho trabajo, prácticamente el mismo trabajo para registrar las entradas y salidas, pero no tiene el principal beneficio del flujo de caja. O sea, saber en el punto crítico de la empresa, dónde preciso cortar los gastos. Y faltan indicadores que son muy importantes. Y aquí le presento la segunda opción, es el flujo de caja perfecto. Tenemos el ingreso, el 100% de lo que vivimos, 67.564. Los costos variables, que representa el 70.4% de 67.000. El margen de contribución, que es 100% menos 70.4%, que es 29.6%. Los gastos fijos, 24.1% de los ingresos. La ganancia operacional ante impuestos es lo que sobra después de restar del margen de contribución los gastos fijos, y queda 5.5%. Tenemos salida por inversiones equivalente al 2% de los ingresos y una ganancia operacional del 3.1%. Les recuerdo acá que la empresa, ese tipo de empresa, en una situación ideal debería ganar en torno del 20 al 30% de ganancia operacional. Aquí estamos teniendo solamente 3.5% de ganancia operacional. Es decir, estamos con problemas. Ahora le pregunto, ¿dónde está el gran problema? ¿Los gastos fijos? No. Esto tal vez sea lo razonable para este tipo de negocio. Las inversiones también no, porque es muy poco.
¿Dónde está entonces el problema? Están en los costos variables. Gran parte de la hamburguesa que vendemos, entonces, el ingreso lo gastamos para pagar a los proveedores. Entonces aquí está el gran problema. Es decir, un solo vistazo nosotros podemos distinguir dónde está el gran problema, en este caso, los costos variables. Aquí no podemos. Tenemos el mismo trabajo de registrar las entradas y las salidas, tenemos el mismo resultado, pero no sabemos dónde está el problema. Si está en los costos variables, en los costos fijos o en las inversiones. Con esta presentación perfecta, pues sabemos exactamente que en menos de un segundo dónde está el problema. Bueno, como mencioné al inicio, que íbamos a tratar los 3 secretos y la estructura perfecta del flujo de caja, aquí tratamos, le entregamos eso. Ya saben ustedes cuáles son los secretos y cuál es la estructura perfecta. ¿Están de acuerdo con esto? Estos son los 3 grandes secretos. Y la estructura perfecta como vimos en el ejemplo. La pregunta que hago ahora, ¿crees tú que solo una de estas ideas puede ayudarte a ganar dinero? O sea, teniendo la estructura perfecta del flujo de caja, va a ayudar a ganar dinero. O registrando los ingresos y los gastos en el momento adecuado va a permitir ganar dinero. Todo esto, lógicamente, lo hacemos para obtener finalmente lo que se llama seguridad financiera. ¿Y qué es el concepto de seguridad financiera? Tener un remanente de dinero equivalente de 4 a 6 meses para cubrir los gastos fijos. Esa es la seguridad financiera. A mí me gustaría pasar más tiempo con ustedes, ya que hicimos una revisión de los 3 secretos y de la estructura perfecta de una manera muy rápida. ¿Me pueden regalar 10 minutos para presentarte mi programa de capacitación? Aquí tenemos el taller online de finanzas para micros y pequeñas empresas. Ese es nuestro producto principal. Los 3 grandes beneficios ya mencionamos. Conocer la ganancia en dinero en todo momento. Recuerde que el 60% de los empresarios gestiona su negocio sin saber si gana o pierde dinero. Conocer la estructura perfecta del flujo de caja. O sea, una estructura que le permita de un vistazo saber dónde están los problemas. Y crear reservas financieras para 4 o 6 meses de gasto fijo. Estos son los grandes beneficios de realizar este curso. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto te costaría a ti crear e implementar el sistema de control y gestión financiero? Yo gasté casi 600 horas en trabajo e investigación. Esto equivale muchas veces a un semestre de un curso de una universidad del país, valorado en $1,200. Eso es lo que normalmente se paga por semestre en una universidad.
en el país. En el exterior, esto sale mucho más. Cuando hablamos de Chile, por ejemplo, esto llegaría a $6.000. Gastar esta cantidad de dinero y recibir una información súper simplificada que nos permite saber si estamos ganando dinero y en dónde estamos perdiendo dinero, entonces es un problema. Conforme a esa investigación de 600 horas en libros, en lecturas de libros, en consulta a instituciones financieras del país, en consultoría, entonces nosotros creamos este método de finanza en la práctica para micros y pequeñas empresas. Y consta de 9 módulos. Tiene un módulo de introducción, tiene un módulo que llamamos de contenido técnico y un módulo de aspectos prácticos. En lo que respecta al módulo de introducción, tenemos 3 módulos. Vamos a llamar 3 submódulos. Una presentación rápida de los desafíos de los micros y pequeñas empresas, los principios financieros aplicables a las microempresas y el mapa del proceso. O sea, el camino que sigue el dinero que recibimos y también el camino que sigue las mercaderías que entregamos. Tenemos el módulo de contenido técnico. Esto lógicamente va a implicar tener un plan de cuentas, no el plan de cuentas que se utiliza en la contabilidad. Es un plan de cuentas categorizado en ingresos, gastos variables, gastos fijos e inversiones. Tenemos el módulo de controles financieros, o sea, la preparación del flujo de caja, es decir, los pasos a seguir para preparar ese flujo de caja. Y el módulo de estructura perfecta del flujo de caja. Todo esto está muy relacionado, por eso que se le da mucha importancia al plan de cuentas. Tenemos que crear las cuentas adecuadas para después obtener la estructura perfecta, después de registrar y obtener la estructura perfecta del flujo de caja. Como última parte tenemos el módulo 7, el registro de transacciones, el módulo 8, el flujo de caja y el análisis del flujo de caja, el módulo 9, el análisis financiero. O sea, tenemos 3 grandes partes o módulos y 9 submódulos. Ahora, le invito a imaginar que en un solo clic podamos determinar la ganancia en dinero, tener la estructura perfecta del flujo de caja y poder así identificar los puntos críticos de la empresa. O sea, llegado a fin de mes, una vez hecho la registración de 15 minutos por día, a fin de mes solamente damos un clic y tenemos todo esto, tenemos ya servido, como se dice, el flujo de caja con la estructura perfecta y en condiciones de identificar los puntos críticos de la empresa. De esta forma, nosotros podemos construir la reserva financiera para 4 o 6 meses de gastos fijos. Y así tener un tiempito para salir de vacaciones con la familia. Y la empresa sigue funcionando sin nuestra presencia. Bueno, les presento ahora el apilamiento del producto y los bonos que le voy a entregar.
lógicamente vamos a entregar el taller de finanzas online para micros y pequeñas empresas. Esto está valorado en $97. Al mismo tiempo, le entregamos el software financiero completo en Excel. Esto hace fácil este trabajo de registrar y obtener el flujo de caja de la manera perfecta. Y al mismo tiempo le vamos a entregar algunos bonos, algunas planillas, 6 planillas de Excel aplicables a la finanza de las pequeñas empresas. Esto, lógicamente, algunas vamos a estudiar en el curso y otras durante el periodo de 6 meses que ustedes van a tener para dominar el flujo de caja que van a recibir cada mes. El tutorial del plan de cuentas. Mencionábamos que el plan de cuentas es muy importante. Debemos estructurar de la manera correcta para que nos permita hacer los registros financieros y al mismo tiempo obtener el flujo de caja de una manera perfecta. Un apunte de finanzas para pequeñas empresas. Ya mencionamos al inicio que finanzas para pequeñas empresas es totalmente diferente de las finanzas para grandes empresas. Y el apoyo de un consultor de finanzas. Todo esto está valorado en $497. Este apoyo del consultor de finanzas lo hacemos durante 6 meses. Cada mes, ustedes me envían su flujo de caja y lo analizamos conjuntamente. Vemos ahí algunos problemas y al mismo tiempo vemos cuáles son los puntos críticos de la empresa. Esto ustedes me envían, ya que ustedes, al recibir el software, inmediatamente van a comenzar a registrar las ventas y los gastos. Y van a tener el flujo de caja a fin de mes. Y ahí me envía por email ese flujo de caja y lo analizamos conjuntamente durante 6 meses. Y en esos 6 meses, lógicamente, ustedes se van a convertir en expertos en finanzas de pequeñas empresas. Les recuerdo que le estoy dando productos y bonos por $497. ¿Está de acuerdo con este valor que le estoy entregando? Pero la oferta fantástica es que no van a pagar $497. El precio irresistible es tan solo $97. Es básicamente el equivalente al taller que van a recibir. Así como está aquí el software financiero, que para poder construirlo, o tener que, a mí me costó $500. Y yo le estoy entregando ahí gratis, porque este software financiero es lo que hace esta maravilla de registrar, de solo destinar 15 minutos para registrar y ya automáticamente te da el software con la estructura perfecta. Entonces, el precio irresistible es de solo $97. Este descuento extremadamente grande estoy dando para poder permitir que más empresarios asistan al taller y tener, lógicamente, más casos de éxito. Bueno, ahora, lógicamente, ustedes van a dar un clic en el comentario de abajo, van a dar un clic al comentario y van a encontrar el clic que te permite
que te conduce al curso. Dando con esa llamada, entonces, ya van a tener directamente la posibilidad de hacer el pago. Y una vez realizado ese pago, automáticamente ya tiene acceso al primer módulo. Les recuerdo que nosotros vamos a destinar un mes para el curso en sí. Y lo vamos a hacer en 4 módulos. Los primeros 2 módulos ya van a estar grabados. Y después de eso vamos a hacer una presentación adicional donde vamos a repasar esos 2 primeros módulos. Subsiguientemente vamos a presentar el módulo 3 y 4 y hacemos la misma cosa. Ahí ya, lógicamente, ustedes ya van a tener su sistema de control financiero y el flujo de caja obtenido registrando las entradas y salidas. Bueno, lógicamente, si ustedes no están conformes con el curso, lógicamente envía un email y nosotros retornamos totalmente lo pagado. Bueno, les recuerdo acá que tenemos un periodo, vamos a llamar un periodo de escasez, donde ustedes van a tener esta promoción especial de pagar solamente 97 por una cosa que vale 4.97. Y esto va hasta el 3 de marzo. Es un domingo. Es un domingo y tiene hasta las 23:50 horas para hacer este pago y recibir en minutos el primer módulo. Bueno, aquí nuevamente necesitamos a ir al comentario y dar el clic para comprar. Y vamos a pasar ahora a algunas objeciones, ya que le llamamos objeciones de cierre. La primera objeción que normalmente recibimos es que no tengo dinero. Aquí les recuerdo que solamente van a pagar $97 y van a recibir una capacitación para toda la vida. Esta capacitación te convertirás en ninja en finanzas de micro y pequeñas empresas. Hablo de ninja para no decir experto en finanzas de micro y pequeñas empresas. No tengo tiempo. Solo 2 horas por semana durante las primeras 6 semanas para crear el flujo de caja. Y después, 1 o 2 horas por mes durante 6 meses para analizar el flujo de caja. ¿Será que no tiene tiempo para eso? 2 horas por semana. Es la duración de un partido de fútbol, ¿verdad? Prácticamente de 2 horas. Y posteriormente, cada mes, vamos a destinar 1 o 2 horas para analizar el flujo de caja. Aquí, lógicamente, en algunos casos yo voy a presentar esas planillas aplicables a las finanzas de pequeñas empresas, por ejemplo, el punto de equilibrio. Y después analizar el flujo de caja. Funciona para mí. Esta capacitación sirve para todas empresas, todas empresas micro y pequeñas con entrada y salida de dinero. Todo lo que vende y gasta dinero, entonces, puede usar este
esta capacitación. No creo en ti. Tal vez tenga razón, pero justifica el tiempo de que destiné en trabajo e investigación y el recurrir a instituciones financieras especializadas en micro y pequeñas empresas, como la CEBRAE, que es una institución semiestatal, y la consultora 4Blue, que en el momento actual ya tiene más de 13,000 clientes. No creo en mí. Una persona que tiene un conocimiento básico, como le mencioné, de negocio, y principalmente le interesa la finanza de micro y pequeñas empresas, le sirve a esa persona. Y va a destinar solo 15 minutos por día para hacer la registración. Y después automáticamente tenemos ya el flujo de caja con la estructura perfecta. Me van a preguntar acá, es decir, en el caso del plan de cuentas. El plan de cuentas lo hacemos al inicio, conjuntamente. Y ahí solamente vamos a destinar 15 minutos para vamos a llamar, configurar ese plan de cuentas. Ya que gran parte de las cuentas son válidas. Tal vez alguna cosita que es muy especial de la empresa le incorporemos. Pero esto solo hacemos una sola vez al inicio al inicio del curso. Posteriormente, cada día le destinamos 15 minutos para registrar las entradas y salidas. O sea, en la práctica solamente tenemos 15 minutos por día para registrar. Y el otro punto es analizar los números. Vuelvo a repetir acá los entregables y bonos. Tenemos acá el taller online para micros y pequeñas empresas. Esto es lo que vamos a recibir durante las 4 semanas en video. El software financiero completo en Excel. Esto lógicamente también lo recibimos. Esto ya en el segundo módulo. En el segundo módulo se le envía el software. Posteriormente vienen los bonos. Estas 6 herramientas de Excel que son aplicables a la finanza, vamos a ir recibiendo en estos 6 meses que tenemos después del curso. El tutorial del manual de cuentas, eso lo hacemos ya al inicio. Le entregamos un material sobre eso. El apunte de finanzas para pequeñas empresas también son materiales de consulta. El apoyo del consultor durante 6 meses. No es una persona experta en finanzas de pequeñas empresas. En principio, ese consultor voy a ser yo. Posteriormente, con el tiempo, tal vez podamos ir contratando más personas, más consultores, cuando tengamos más clientes. Pero al inicio, la consultoría corre por mi cuenta. Eso lo hacemos durante 6 meses, 6 semanas, 6 meses. O sea, al final de cada mes, como les mencioné, ustedes me envían su flujo de caja y analizamos conjuntamente. Bueno, para terminar, entonces hacemos esta tercera llamada para ir
al comentario y dar clic para tener acceso a la plataforma de pago y al mismo tiempo recibir en minutos el primer módulo. Bueno, para terminar, le menciono que ustedes tienen 3 caminos. No hacer nada. O sea, van a seguir así como están, no sabiendo si están ganando dinero y teniendo un flujo de caja que no sirve prácticamente para fines de toma de decisión. Hacer por tu cuenta. Esto es el camino que yo elegí. En su momento no existía nada, ¿verdad? Comencé a investigar 600 horas, hice consulta a instituciones, contraté una consultoría, gasté miles de dinero. Y otra cosa es dejar que te ayudemos. O sea, que nosotros le entreguemos el curso y vamos a llamar la consultoría mensual para convertirse en finanzas de micros y pequeñas empresas. Bueno, le insto entonces, ya que el precio que estamos cobrando es bien barato, como se dice, a dar el clic en el comentario e inscribirse. Y ya tienen ahí los materiales del primer módulo semanal. Posteriormente vamos a recibir los siguientes módulos en la misma fecha en que recibieron el primer módulo. Gracias, señores.